Hipólito Mora consignado por homicidio. Tuta acorralado. Trenes inadecuados reventaron la línea 12. Persiste caos en Tláhuac. Van 3 mexicanos muertos en Nueva York. No aparece el avión Malacio. Papa cumple 1 año. Muere el padre de la caminata mexicana. Se solicitan culpables con referencias, porque todos en este momento se echan la bolita en esto del desastre de la línea 12 del metro. Mañana la empresa Alstom entra al quite para tratar de reparar los daños. Por lo menos se va a tardar 6 meses. Usted está con uno está en todo, y estas son hoy las noticias en claro. Pero vamos primero con lo urgente. El líder de las autodefensas de La Ruana, Michoacán, Hipólito Mora, ya está tras las rejas esta noche, acusado de doble homicidio en grado de coparticipación. La Procuraduría General de Justicia de Michoacán lo consignó apenas hace un momento al Cerezo de Milcumbres. Está muy cerca de Morelia. Esta noche Hipólito Mora fue trasladado al penal custodiado por elementos de fuerzas federales. Las autoridades lo vinculan con la muerte de Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, y de su chofer, su escolta, José Luis Torres, alias El Tico. Los cuerpos de ambos fueron encontrados el sábado, el pasado fin de semana, calcinados dentro de un vehículo. En la línea telefónica nos acompaña el abogado de Hipólito Mora, el licenciado Eduardo Quintero. Abogado, buenas noches, no sé si decir buenas para su defendido. Claro que debemos de decir buenas, Pepe. O sea, en este momento me siento muy tranquilo, me siento muy, pero con mucho optimismo con respecto al caso de Hipólito. La autoridad ministerial considera que el defendido, Hipólito Mora, líder de los autodefensas, consignado hace 2 noches, es culpable de homicidio en grado de participación. Esa es la acusación. Esa es la acusación, Pepe, pero te voy a decir una situación. Por favor. Hay ocasiones en las cuales la Procuración de Justicia se tiene que mezclar mucho con el aspecto político. O sea, esta no fue una decisión jurídica, esta fue una decisión política. Estuvimos ya analizando detenidamente la averiguación previa, estuvimos viendo las imputaciones que se le hacen a Hipólito Mora y podemos decir que una situación, no hay elementos para que efectivamente se le pueda dictar un auto de formal prisión. Abogado, Eduardo, ¿me quieres decir que no hay pruebas? No hay pruebas, efectivamente. No hay un solo testigo no lo hay, que pueda decir, yo vi que estas personas mataron a estas otras personas. Bueno, pero el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes dijo que a él le constaban testimonios de gente que vio que Hipólito Mora estaba implicado, al menos en grado de participación, en el homicidio de estas 2 personas que pertenecen a grupos de autodefensa rivales. El comisionado Castillo yo creo que se está equivocando y creo que se selló por una falsa información, pero no hay una sola prueba. Puedo darte las copias del expediente y no vas a encontrar una prueba que en forma directa pueda decir, yo vi cuando Hipólito Mora hizo esto, o sea, privó de la vida, ordenó que privaran de la vida, o yo vi que fulano y perengano privaran de la vida a estas personas. Pero el comisionado y Simón el americano se habían visto. ¿Me quieres decir, abogado, que chamaquearon al comisionado? Hace un momento me hicieron exactamente la misma pregunta y contesté lo mismo que te voy a contestar ahorita, Pepe. Yo no sé si chamaquearon al comisionado o el comisionado chamaqueó a la prensa. Yo no te sé decir. Pero lo que sí te puedo asegurar es que no hay pruebas en ese expediente, que el juez está obligado a decretar la libertad en el auto de término. Sí, porque ahora es consignado al penal, se presenta ante un juez y el juez tendrá 72 horas para decidir la situación jurídica de tu defendido, de Hipólito Mora. Efectivamente, en este momento estamos pensando si duplicar
o no el término constitucional, que eso podría, si lo duplicamos, serían 6 días, pero básicamente te puedo decir, no hay una sola prueba que vincule a Hipólito Mora en forma directa. Eduardo, me han llegado informaciones en el sentido de que puede tratarse de un lío personal entre Simón el Americano e Hipólito Mora, y que esto es una venganza, donde ahora va perdiendo Hipólito. Bueno, yo pienso, te voy a decir una situación, yo pienso que en este momento era muy difícil que la Procuraduría lo dejara salir, o sea, dejara salir directamente ella, que descansa en el Poder Judicial, confiando en que el Poder Judicial aplique el derecho y en esas condiciones se calmen los ánimos, diciendo efectivamente yo consigné, yo dejé que que un juez determinara, y después de eso Hipólito quedó en libertad. No es que yo no quiera ayudarte, es que simple y sencillamente no hay elementos para hacerlo. Desde ese punto de vista te podré decir, yo no creo que Hipólito vaya perdiendo. Creo que en un momento determinado estamos en un momento de espera y en un momento en el cual tenemos que tener la calma para esperar que el juez dicte una resolución conforme a derecho, ya que así lo tiene que hacer. Y la única resolución que puede dictar es poner a Hipólito en libertad. ¿Qué tan cierto es, Eduardo, el hecho de que la esposa de Simón el Americano es sobrina de Hipólito Mora y entre ellos familiarmente hay un conflicto que ahora deriva con la justicia de por medio? Mira, esa parte la desconozco, o sea, no sé si efectivamente, sé que hubo amistad entre Hipólito y Simón el Americano en determinado momento. Sé que efectivamente después se dieron algunas fricciones. Básicamente es lo que te puedo informar al respecto. Sí sé que hay algo personal ahí, pero no he profundizado con Hipólito referente a ese aspecto. Pues de confirmarse, Eduardo, lo que tú comentas, se está haciendo evidente la utilización de la justicia con fines perversos, con fines políticos. Bueno, es que efectivamente la consignación fue un acto político. Yo creo que en un momento determinado era lo que más convenía al Estado, lo que más convenía a la aduana, creo que era lo que más convenía. No dejo de reconocer ese aspecto y debo de soportarlo tal y como es. Y te digo, pero también tengo toda la seguridad de que el juez tiene la obligación de dejarlo en libertad, sí, porque no hay pruebas. No existen pruebas. Eduardo, te agradezco mucho que hayas estado con uno en este momento, cuando se están dando los hechos. Te trasladas al penal en este momento para ver a tu defendido, con quien hablaste esta tarde, y que tiene esperanza de que finalmente, ya en manos del juez, se deje a un lado la política y se haga justicia. Eduardo, muchas gracias por estar con uno. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Es el abogado Eduardo Quintero, abogado defensor del líder de autodefensas de La Ruana, allá en la Tierra Caliente michoacana, de Hipólito Mora, quien es, por cierto, fundador de uno de los grupos civiles armados de mayor envergadura, que ha cobrado mayor relevancia en este conflicto de la Tierra Caliente. Hipólito Mora, además, es productor agrícola, es propietario de unas 15 hectáreas sembradas de limón. Esto en la comunidad de La Ruana. Los habitantes de esa zona de la Tierra Caliente lo conocen como el comandante. Esto porque Hipólito lideró la creación de las autodefensas hace justamente un año, en febrero de 2013, para combatir a los criminales representados por los caballeros templarios. Bueno, pero a todo esto hay que agregar que apenas hace unos cuantos minutos el procurador me están avisando en este momento, el procurador de justicia del estado de Michoacán, José Martín Godoy, ofreció una conferencia de prensa precisamente sobre el caso del comandante, como le llaman allá, Hipólito Mora, el líder de las autodefensas de La Ruana. Según informó el procurador hace unos minutos apenas allá en Morelia, está acusado de 35 delitos, entre ellos destaca el asesinato en grado de participación de 2 personas, también enfrenta denuncias por despojo, privación de la libertad, robo a casa-habitación. El procurador de justicia del estado de Michoacán, José Martín Godoy,
ha confirmado que además a Hipólito Mora esta noche se le ha girado orden de aprehensión junto con otros 9 integrantes de las autodefensas cuyos nombres no fueron revelados por razones de seguridad. Es lo que está sucediendo. Mientras tanto, en Buenavista, Tomatlán, las autodefensas afines a Hipólito Mora han dejado las armas. Desde ayer lo informamos aquí, las entregaron a la Defensa Nacional y pidieron protección a la autoridad federal desplegada en la Tierra Caliente. Tienen miedo de ataques por parte de sus opositores, los de Simón el Americano, quienes ahora están en las filas justamente de este adversario de Hipólito Mora. Vaya lío. Vamos hasta Michoacán, al municipio de Apatzingán. Allá se encuentra el enviado especial de 1TV Noticias, Juan Rivas. Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Parte de novedades, te escuchamos con mucho interés. Gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos aquí en la zona de Tierra Caliente en Michoacán. Información que se genera desde diferentes ángulos. Pepe, si me permites iniciar con este dato interesante. De acuerdo con grupos de autodefensa de aquí de Apatzingán, en estos momentos, Pepe, podrían estar prácticamente pisándole los talones al primer cuadro de seguridad de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Esto, Pepe, lo decimos porque se ha implementado un operativo por parte de las autodefensas que se han internado en la sierra cercana aquí, una zona serrana muy cerca de Apatzingán, aproximadamente a 30 kilómetros. Dicen en ese operativo van por un grupo de personas guatemaltecas que podrían estar, en este caso, entrenadas por el ejército de Guatemala y bueno, pues que dicen son quienes forman el primer cuadro de seguridad de Servando Gómez Martínez, La Tuta. Vamos a ver justo lo que nos dijeron hace algunos minutos, Pepe. Andamos sobre un operativo de 25 guatemaltecos caibiles. Ahorita vamos más de 300 personas caminando, peinando, con sobres de suero oral para evitar una deshidratación. Sí, son los sicarios y pistoleros de Servando Gómez La Tuta. Ahorita vamos sobre ellos. Es la misma zona, Juan, la misma Pepe, zona bueno, pues a esta donde está, perdón que te interrumpa, es la misma zona en donde hace unos días cayó Nazario Moreno González, alias El Chayo. Es una zona que, digamos, está en el monte, está rodeado de pinos y todo aquello, son zonas de cuevas en donde podría estar en este momento esta gente. Correcto, Pepe, es difícil precisar quizás el ángulo exacto donde se encuentran, el punto exacto donde han llegado las autodefensas. De hecho, ellos mismos nos comentaban, al momento mantienen el punto en secreto, toda vez que se encuentran internados. Hay que destacar, Pepe, que van en coordinación con elementos de la Policía Federal y bueno, pues están prácticamente, ya lo escuchábamos, peinando toda esta zona. Dicen, sería aproximadamente a 30 kilómetros de Apatzingán. Pepe, esto sucede aquí, pero ¿qué sucedió en el transcurso de este día en La Ruana? Justo el territorio que hasta hace 2 días pues era controlado por Hipólito Mora, el líder de las autodefensas en esta región. Recordemos, Pepe, este rancho donde se atrincheró ya luce completamente vacío. ¿Qué ha sucedido con la gente, Pepe, que apoyaba a Hipólito Mora? Para conocer los detalles, les invitamos a ver la siguiente pieza que hemos preparado. El rancho Los Palmares en La Ruana dejó de ser trinchera. Los hombres de Hipólito Mora lo abandonaron luego de entregar las armas. Hoy sacaron sus últimas pertenencias. Se escondían, viera cómo íbamos en el carro tirados de panza. Sí, después que entregaron las armas. La calma regresó a La Ruana. En este perímetro, Luis Antonio Torres, conocido por su apodo, es el nuevo líder de la policía comunitaria. El rancho Los Palmares ya luce completamente vacío. Al interior hay policías federales, pero afuera hay una discreta guardia de hombres armados, todos ellos bajo las instrucciones de este hombre conocido como Simón el Americano. Los hombres de Hipólito Mora están resguardados justo aquí, donde se construye un penal federal. Ellos mismos pidieron la protección de las fuerzas federales ante las amenazas que recibieron. Ahora, tras la captura de Hipólito Mora, los autodefensas se deslindan de él. Pero desgraciadamente se presentó este suceso de lo de Hipólito Mora y eso mancha nuestra imagen. Pero esto es una demostración que estamos haciendo, que nosotros, el líder de autodefensa, sea yo, sea Papá Pitufo, sea Miguel, sea quien sea, si tiene algo que ver, tiene que ajustar las cuentas con la ley. Aseguran que el pueblo se volcó en contra de Hipólito Mora
pues él y su grupo empezaron a delinquir. Se quejaban de que ahora sí ya le tenemos más miedo a los comunitarios de La Ruana que a los templarios, porque todas estas personas que ayer se desarmaron allí, empezaron a abusar del poder que traían por traer un arma. Destacan que el rancho Los Palmares era parte del botín. Casas, tractores, parcelas. ¿Era el caso de Los Palmares? El caso de Los Palmares, como ustedes lo están diciendo, ahí está, por ahí me están comunicando ustedes mismos que ahí está el dueño, el propietario de la propiedad y que trae sus documentos. Los nuevos dirigentes de las autodefensas en esta zona aseguran que en breve entregarán otras propiedades que habían sido ocupadas por Hipólito Mora y sus cerca de 30 hombres. Al margen de esta información, Juan Rivas, tenemos noticia. Alrededor de 300 hombres de los grupos de autodefensa llegaron a Taretán. Esto lo confirma el presidente municipal de esta entidad, Eustolio Telles Verduzco. Dijo que, textual, que los guardias comunitarios no llegaron acompañados de fuerzas federales o estatales, tal y como había ocurrido con otros municipios, Juan. Es correcto, Pepe. Bueno, pues de esta manera, agregar, Pepe, que la información va fluyendo a cuentagotas. En la tarde, este comandante, identificado como el comandante 5 de aquí, de Apatzingán, pues ofrecía un poco algunos detalles respecto a esto que ya sucede en Taretán. Pepe, hay que agregar a esto que, bueno, pues de alguna manera, en otras ocasiones, los propios grupos de autodefensa van prácticamente a la vanguardia, detrás de ellos elementos federales o incluso eventualmente van a la par de algunos militares. Esta vez ha sido diferente. Vamos a estar muy pendientes, Pepe, sobre todo porque se espera que puedan pasar la noche o que durante la propia noche pudieran implementar alguna estrategia en toda esta zona. Seguirían peinando ya parte de los cerros en este perímetro una vez que se ha hecho de noche prácticamente ya aquí en la zona de Tierra Caliente. Pepe. Juan Rivas, gracias por la información desde Apatzingán, allá en Michoacán, corazón de la Tierra Caliente. Estaremos en contacto permanente con el enviado especial de 1TV Noticias, Juan Rivas. Gracias, Juan, buenas noches. Gracias, Pepe, buenas noches para todos. Buenas noches. Por cierto, hoy el presidente de la República viajó otra vez a Michoacán. Estuvo acompañado en Uruapan. Ahí se reunió con productores y empacadores aguacateros. Ahí el presidente Peña Nieto aseguró que restaurar la seguridad en el estado de Michoacán se ha convertido en prioridad del gobierno. Prometió más golpes certeros contra el crimen organizado. Aunque se registran grandes avances en materia de seguridad, dijo el presidente, aún queda un largo camino por recorrer. Queremos dar golpes precisos, certeros contra el crimen organizado. No queremos alentar más violencia, más bien queremos combatirla con estas capacidades y con este fortalecimiento que el Estado mexicano ha venido logrando e incrementando. En lo que coinciden las autoridades allá en Michoacán, tanto las federales como las del estado, es que se tiende ya un cerco sigiloso en torno a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, el que queda en este momento como líder visible de los Caballeros Templarios, este cártel delictivo michoacano, luego de la caída, el abatimiento de Nazario Moreno González, alias El Chayo. Joel Ortega chilla y chilla. Marcelo Ebrard sucumbe a sus pasiones políticas. El consorcio constructor trina y el director del proyecto Metro se deslinda. Solo falta que usted sea presunto culpable del rotundo fracaso de la obra más cara realizada en el sexenio perredista de Marcelo Ebrard, precisamente. La línea 12 es al PRD, ya a estas alturas, lo que la estela de luz y el escándalo de oceanografía son al PAN. ¿Cómo la ve? ¿Así o se lo pongo más barato? Yo compro en despegar.com. El mejor precio para tu viaje. Entras, buscas y compras tu vuelo y hotel. Págalos hasta en 12 meses sin intereses.
Vuela a Buenos Aires desde $59 mensuales solo en despegar.com. Vuela a Sao Paulo desde $59 mensuales solo en despegar.com. Vuela a Lima desde $34 mensuales solo en despegar.com. Yo compro en despegar.com. ¿Y tú? Despegar.com. Si te hacía falta una razón para cambiarte a Nextel, aquí la tienes. Te presentamos el mejor plan de la historia. Por solo $600 al mes, tienes 6 GB para navegar en la red de cuarta generación más rápida. Sí, 6 GB. Además, 600 minutos de llamadas a México, Estados Unidos y Canadá. 600 mensajes y comunicación de Nextel a Nextel ilimitada. Lo único que le falta a este plan es que tú lo contrates. Porque te escuchamos, cambiamos la conversación. Nextel. ¡Otra vez! ¿Qué? No, bueno, apagamos luces. Bienvenidos al último pitazo. Hablamos de deportes de otra manera. Aquí sí nos divertimos. ¿Qué? Señoras y señores, el último pitazo, el late night show deportivo que ni Martinoli se pierde, hermano. Lo que faltaba. El último pitazo, lunes a viernes, 11:30 de la noche, por 52 MX. La música nos hará viajar de continente en continente en una sola canción. Para bailar la bamba. Jaime Almeida será quien nos guiará por los mejores momentos de la historia musical. Sí, señor. Solidez y popularidad, memoria musical de nuestra cultura. Conexiones con Jaime Almeida, lunes a viernes, 1 de la tarde, por 52MX. El análisis sin desperdicio. Por una parte tienen una zanahoria y por otra tienen un chicotito. Pues hay casos a los que le echan más ganitas. Era un día caliente. Todas las mañanas. Lo voy a hacer distinto de como lo hacían antes. Pues no. La mejor información. Oye, ¿pero qué vendrá? A ver, todo depende de qué vaya ocurriendo. De lunes a viernes. Estamos aquí sentados diciendo lo que nos da la gana. Porque hay muchos chismes. Por unotv.com. ¿Y usted qué piensa? El problema de la línea 12 del metro del Distrito Federal está afectando a más de 430,000 personas, usuarios. Y no es precisamente la construcción, la obra en construcción, que fue construida pues por contrato, sino los trenes comprados y colocados sobre las vías para hacer las corridas. Esto lo han confirmado todos los involucrados, no solamente los constructores, porque usted diría, claro, los constructores se quieren quitar el bulto. No, constructores, alguna autoridad, las autoridades, no todas, reconocen que sí, que esos trenes no son los adecuados. La bolita sigue viajando de un lado a otro, igual que debería estarlo haciendo el metro. Todo apunta a que se trató de una decisión burocrática para ahorrar costos que a la larga terminaron saliendo más caro que las albóndigas. Pero hasta ahora nadie acepta plenamente responsabilidad. Por eso le decíamos al principio de esta emisión que se solicita culpable con referencias. Con uno, Eduardo Cano informa. A 2 días del escándalo de la línea 12 del metro, los involucrados en el proyecto se deslindan. Este jueves, a través de un comunicado, el proyecto Metro del Distrito Federal, organismo supervisor de la línea dorada, señaló que la obra a cargo de ICA, Carso y Alstom fue construida bajo los estándares de calidad y seguridad, conforme a los criterios de diseño, ingeniería básica y especificaciones establecidas por el sistema de transporte colectivo. Lo que corresponde a la parte electromecánica. Si ustedes han leído bien y han seguido bien esta noticia, no es un problema electromecánico el fondo de lo que pasa en línea 12. Por el momento, y espero que así sea, de acuerdo a la certificación, no hay ninguna falla, señorita. En el mismo comunicado, el organismo supervisor aclaró que la adquisición de los trenes no fue su responsabilidad, ya que esta estuvo a cargo del sistema de transporte colectivo. El día de hoy hemos firmado 2 oficios, uno dirigido al sistema de transporte colectivo Metro, para que nos permita tener acceso y nos proporcione copia certificada de la información correspondiente al contrato de arrendamiento financiero de 30 trenes para el servicio del sistema de la línea 12 del sistema de transporte colectivo. Asimismo, giramos un oficio a la Secretaría de Obras del Distrito Federal para que proceda a acompañar los dictámenes correspondientes para ratificar si esos conceptos fueron efectivamente realizados de manera incompleta o deficiente.
Apenas este miércoles, el consorcio constructor integrado por ICA, Carso y Alstom señaló mediante un desplegado que las fallas se deben a que el metro adquirió trenes incompatibles, es decir, trenes más pesados, anchos y con una mayor distancia entre sus ejes. Esto ha provocado, de acuerdo a los constructores, un desgaste ondulatorio en las vías. En la página 2 del comunicado emitido por el proyecto Metro, se destaca que previo a la entrada en funciones de la línea 12, se integró un consorcio certificador, integrado por 4 empresas alemanas, el cual concluyó que la obra estaba de acuerdo a las especificaciones, incluyendo las vías. En este sentido, revisó el diseño del sistema de vías según el proyecto ejecutivo, donde se observó que cumple con las especificaciones del proyecto Metro Distrito Federal y la normatividad aplicable. Por su parte, el gobierno capitalino anunció que los seguros patrimoniales de la Ciudad de México están disponibles para que se pueda garantizar la reparación y posterior funcionamiento de la línea 12. En el momento que el metro lo pida, ahí están la póliza de garantía y las pólizas de servicio. ¿Qué tipo de póliza es, perdón? ¿Cómo funciona? De cobertura amplia. Como parte de los daños colaterales por la suspensión parcial del servicio, este jueves la Cámara de Comercio en Pequeño aseguró que 2.300 negocios serán afectados. Con uno, Eduardo Cano. Hay mucho que escribir a casa sobre este escándalo del fracaso de la mitad de la línea 12, la línea dorada del metro, que ha sido una de las obras, la obra más costosa durante el sexenio, le repito, de Marcelo Ebrard, más cara que el túnel Emisor Oriente, más cara que los segundos pisos. Estamos hablando de 26,000 millones de pesos, de los cuales parte pagó el gobierno de la ciudad, sí, pero también el gobierno federal. Fue cuando Marcelo Ebrard y Calderón se vieron finalmente, casi al final, en las postrimerías de sus sexenios, se vieron y sacaron la foto, cuando Marcelo Ebrard siempre decía que Calderón era ilegítimo, espurio y cuanta cosa hay. Con uno, Carlos Elizondo Mayer Serra. Carlos, muchos temas, muchas aristas, no te vayas a picar, esto es como un chayote, ¿no? Es una cosa complicadísima, es difícil opinar en la medida en que tenemos que hablar en función de lo que dicen las partes interesadas. Habría que ver los dictámenes correspondientes, los papeles. ¿Me estás reclamando que estoy diciendo? Eso voy ahorita. Me estás diciendo que esto del asunto de la línea 12 es al PRD lo que fue al PAN en su momento a la Estela de Luz, y es actualmente el tema de escenografía. Me dices, ¿y por qué no dices nada del PRI? Pues sí, también podemos decir del PRI, ¿no? Pues el Moreirazo. Hay muchas cosas. Todos los 3 partidos, no es por defender a ninguno, pero simplemente lo que dijiste sí es un golpe durísimo para la administración perredista, para la anterior sobre todo, pero al partido que lo cobijó sin duda también. Ahora, lo que es muy difícil aquí, Pepe, es que tenemos ahorita que opinar en función de lo que dicen las partes interesadas. Claro, los constructores dicen algo que suena muy razonable, para hacer estos certificados, no sé qué, pero el que compró, el que hizo el tren dice, yo hice los trenes que me pidieron, y el director del metro dice, y el director de la obra, el responsable en el gobierno de hacer la obra, dije, estos vagones los encargó el metro. O sea, no sabemos realmente quién es el responsable de que. Lo que sí parece muy evidente, Pepe, es que no hay ninguna otra línea de metro que no tenga los vagones tradicionales que todos conocemos, con llantas de neumático. Entonces aquí sí hubo una decisión. Hay una, la línea A. Pero es el ferrotren, esa es una cosa distinta, con otras, es decir... La línea A... Pero no es metro como utiliza, tal. No, sí, utiliza ruedas de fierro. Sí, pero está diseñada todo así, se llama el ferrotren. Claro, pero va sobre líneas muy rectas, donde no hay grandes curvas o curvas de corto radio, y no hay mayor desgaste, aunque existe desgaste, le llaman ondulatorio en todos los sistemas, pero en fin. Pero en este caso específico de la línea 12, según nos explican parte de los constructores de ICA, lo ha dicho Alonso Quintana de ICA, en fin, otra gente, nos han dicho, momento, la línea 12 fue trazada de tal forma que tiene varias curvas. Estos sistemas de rodaje de fierro sobre contrafierro, que son las vías, no aplica cuando la curva es demasiado cerrada. Hay un desgaste, hay una gran presión. Esa es la versión y suena razonable. Pero aquí lo que los ciudadanos debemos de exigir, los medios de comunicación, es más transparencia. Tendríamos que ver por qué, si esto lo sabían, hoy suena tan lógico, pero no levantaron la mano hasta que se cerró el metro.
No es que llevaban un año diciéndonos, hoy hay muchos problemas porque compraron unos trenes distintos, no, de repente todo el mundo tiene una explicación, pero hasta que se manifestó el problema con la seriedad que todos conocemos. Creo que aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué salió mal y cómo podemos evitar que esto vuelva a salir? Y para ello necesitamos mucho más transparencia. Debemos ver los documentos. No olvidemos que la licitación de estos trenes quedó reservada por 20 años, de acuerdo al Comité de Transparencia del gobierno de la administración anterior. Lo primero es abrirlo. ¿Por qué se compraron esos? ¿Por qué no se compraron los de Bombardier? ¿Hubo licitación? ¿No hubo licitación? No hubo, ¿por qué no la hubo? ¿Por qué fue directa? ¿Por qué este proveedor? ¿Qué dio a cambio en términos del ofrecimiento técnico? Hoy podemos presuponer muchas cosas, pero no tenemos información. Lo segundo, Pepe, por primera vez el país va a regresar al negocio de los trenes de pasajeros. Y al igual que en este caso, muy presionado, Pepe, por el ciclo político, quieren acabarlo antes que termine el sexenio, porque parte del problema acá es que había que entregarlo políticamente en su momento. ¿Qué aprendemos de esto para que no nos suceda algo similar en estas 3 obras multimillonarias, mucho más caras que esta, en el presupuesto, y el presupuesto era más chica, luego se hizo todavía más cara? ¿Qué podemos aprender de esto? Y creo que es transparencia, planeación, discusión técnica y no tomar las decisiones apresuradas, Pepe. Déjame informarte, aprovechando el viaje, y ya que hablamos de viajes y de metro, integrantes del movimiento Posmesalto, ya sabes, los que no pagan y se brincan los torniquetes, o Posmeagacho, van a iniciar asambleas para promover que los usuarios afectados por el cierre parcial de la línea 12 del metro no paguen por un servicio a medias. Por ello convocan a una manifestación para mañana viernes en la estación Atlalilco de la línea 12, donde está el desastre y van a decir, aprovechan, todo el mundo saca raja. Entiendo el enojo y hay una justificación más que comprensible. El problema es cómo pruebas que eres afectado o no. A quienes sí les puedes cobrar y a quienes no. Es complicadísimo administrar, pero veremos qué pasa. Pero pusiste el punto donde debías, ¿no? El subrayado en la palabra clave. ¿Por qué las compañías constructoras no avisaron de estas anomalías que estaban generando? Le llaman, como te dije, desgaste ondulatorio de las vías, que se da en todos lados, pero aquí se dio de manera excesiva. Exacto. Que tanto que alarmó, prendió las alertas, porque podría haber ocurrido un accidente. Pero ¿por qué no el día que se dieron cuenta que llegaron estos trenes con ruedas de fierro no nos avisaron? Y lo mismo, los de los trenes de ruedas de fierro, que no nos dijeron, oiga, con estos trenes necesito estas adecuaciones de la vía. Aquí las dos partes pues dijeron, aquí acaba mi responsabilidad, y no nos dijeron cómo se hacía compatible con otro sistema, y sobre todo, el responsable último es el que contrató, Pepe. Ahora, como bien dijiste, nadie se está haciendo responsable, porque por un lado está el que hizo la obra, el que la coordinó, y por el otro lado está el sistema de transporte colectivo, el metro. No, y los usuarios. No, esos son los amolados. No, son finalmente los que van a pagar todo con sus impuestos, lo que cueste 700 millones de pesos reparar. Eso es lo que nos dicen ahorita. Vamos a ver la factura final. Para empezar, la línea 12 salió 8,000 millones de pesos más cara de lo originalmente planeado. Es decir, se fue casi un 40%, 35%. Y todavía hay reclamaciones, ahí no acaban y no les acaban de pagar a los constructores. Es una obra hecha con prisas, hecha sin la supervisión adecuada, sin la transparencia adecuada y, por lo que podemos ver, sin el cuidado técnico adecuado. Doctor Elizondo Mayer Serra, gracias en tu espacio por estar con uno. Gracias, muy buenas noches. El doctor Elizondo Mayer Serra. Y bueno, y otro asunto, otro hoyo en la suela del zapato. El escándalo de oceanografía salpica ya a la reforma energética, cuando menos a la intención de legislar de manera secundaria esta reforma. Al más puro estilo de la manita de puerco, los panistas condicionan el diálogo energético al esclarecimiento del fraude cometido durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Si los bastones fueron creados para apoyar el cuerpo, ¿por qué no los diseñaron para moverse como el cuerpo? Imagínese que pudieran flexionarse como un tobillo, doblarse como una rodilla y darle siempre perfecto equilibrio y estabilidad. Y lo más importante, si un bastón no puede quedarse parado, ¿cómo espera que lo mantenga a usted de pie? Presentamos Hurricane, el bastón todoterreno que lo llevará a donde quiera, para que usted haga todo lo que quiera.
Hurricane está inspirado en el movimiento natural de su cuerpo. Su exclusiva base articulada le da más estabilidad desde cualquier ángulo. Más estabilidad sobre arena, grava o nieve. Más estabilidad. Punto. Hurricane le dará apoyo firme, conservándolo siempre en movimiento. Me fascina. Cuando voy al súper puedo mantener bien el equilibrio al tomar algo del anaquel. Y mi bastón está esperándome donde lo dejé. Vaya a donde vaya, Hurricane le dará mayor estabilidad. Cuando lo necesite, se abrirá en segundos. Y si no lo necesita, se guarda fácilmente. Hurricane lo llevará a donde quiera, para hacer todo lo que usted quiera. Hurricane se flexiona como un tobillo, se dobla como una rodilla y le dará siempre perfecto equilibrio y estabilidad. Y lo más importante, si un bastón no puede quedarse parado, ¿cómo espera que lo mantenga a usted de pie? El bastón más seguro es el único que seguramente se queda parado. Hurricane. Su exclusiva base articulada le da más estabilidad desde cualquier ángulo. Más estabilidad sobre arena, grava o nieve. Más estabilidad. Punto. Mucha gente se sorprende y me dice, ¡qué maravilla! ¿Dónde compró ese bastón? Volver a caminar con paso firme requiere decisión. Llame en los siguientes 10 minutos y Hurricane será suyo al 50% de su precio original. Como lo oye, al 50%. Y además se lleva de regalo un Green Marble gratis. Esta oferta no la verá en ninguna tienda. Si desea sentir el apoyo firme de Hurricane, vaya a donde vaya, decídase y llame ya. El pulso del mundo día a día. Historias y personajes que son noticia. El porqué de las noticias y el impacto en la sociedad. Información actual, más cerca de ti. El mundo del entretenimiento más allá de tu pantalla. Es informar con inteligencia, pasión y muy buen humor. Somos Uno TV. A esta hora, diputados federales del PRD se reúnen con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Están evaluando condiciones del relevo en la dirigencia nacional del Partido del Sol Azteca. Vamos hasta el centro asturiano, aquí en la Ciudad de México, en Polanco, lugar del encuentro. Ahí se encuentra Adrián Capula de Uno TV Noticias. Adrián, buenas noches. ¿Qué pasa por allá en el centro asturiano? Pepe, muy buenas noches. Como comentas, bueno, continúa la operación de ingeniería política al interior de las filas del PRD para lograr que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pueda optar por una candidatura de unidad a la presidencia nacional del Partido del Sol Azteca. Senadores y diputados federales del PRD cenan en estos momentos aquí en el centro asturiano con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se trata de legisladores que pertenecen a diferentes corrientes que integran el Partido de la Revolución Democrática, entre ellos el senador Alejandro Encinas, quien fue el que promovió este encuentro, esta cena con el ingeniero Cárdenas, en la búsqueda de lograr amarres que permitan esta candidatura de unidad. Están aquí representantes de lo que son Nueva Izquierda, la corriente mayoritaria al interior del PRD, también de Izquierda Democrática Nacional, la corriente de René Bejarano, y que también está integrada por el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho. Esto fue lo que nos comentó momentos antes de entrar a esta cena el secretario general del PRD. Pepe. Pero hay un conjunto de personalidades del partido, de expresiones políticas, que sostenemos que la figura más adecuada para dirigir al partido en la etapa actual es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es muy claro con lo que informas, Adrián Capula. Se busca en lo que había puesto como condición el ingeniero Cárdenas, que si se va a lanzar él a dirigir al Partido de la Revolución Democrática, lo hace sí y solo sí hay una candidatura de unidad. Si se lo piden, pues, si por aclamación todas las corrientes se ponen de acuerdo y dicen va el ingeniero Cárdenas, de lo contrario él no se la juega. Esto es lo que se está negociando en este momento. Desde luego yo no veo la presencia de los llamados chuchos de la corriente que comanda en este momento el mando del Partido de la Revolución Democrática. Hasta donde entiendo, la gente de Jesús Zambrano, de Jesús Ortega, en fin, de Carlos Navarrete, no están de acuerdo, no ven con buenos ojos nuevamente el arribo del ingeniero Cárdenas, pero tú estás ahí delante, tú nos puedes decir.
Efectivamente, Pepe, no están las figuras más destacadas de esta corriente, pero sí se encuentra el senador Luis Miguel Barbosa, que también pertenece a esta corriente de nueva izquierda de los llamados chuchos. Él, a la entrada de esta reunión con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, reconoció que hay un apoyo mayoritario de nueva izquierda a la candidatura de Carlos Navarrete, pero él insistió en que seguirá impulsando un acuerdo de unidad para que sea la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la que llegue a la presidencia nacional del PRD. El ingeniero Cárdenas comentaba también a la llegada a este centro asturiano una posición ambigua que mantiene el ingeniero Cárdenas ya desde noviembre del año pasado en el Consejo Nacional del PRD. Él sostiene que él no compite y esto quiere decir que irá solamente con una candidatura de unidad. ¿Cuál es la ruta crítica, Pepe? Los PRDistas buscan que para el próximo 21 de marzo se pueda convocar a su Consejo Nacional. Depende de que se publique en el diario oficial las reformas a sus estatutos internos y para el 5 de mayo poder tener ya un renacimiento, como ellos llaman, del Partido del Sol Azteca. Pepe. Muchas gracias por la información. Adrián Capula desde el Centro Asturiano en Polanco, en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, seguimos pendientes. Claro, seguimos pendientes. Mientras tanto, le informo en el Senado de la República. El PAN se levantó de la mesa de negociación de la reforma energética, dicen ellos, debido al descontento con los cambios impulsados por el PRI y el gobierno federal en esta materia. Así lo dijo el coordinador de la bancada panista allá en el Senado, Jorge Luis Preciado, madrista. Ahora la condición para regresar a la mesa de negociación es que se garantice respetar el espíritu original de esta reforma. El vocero de los panistas en el Senado, Preciado, también denuncia que en la investigación del caso Oceanografía existe una clara intención de presionar al Partido Acción Nacional por los gobiernos pasados de Vicente Fox y de Felipe Calderón cuando se cometió el fraude de Oceanografía. Que el gobierno federal quiera empequeñecer, achicar la reforma que hicimos a nivel constitucional en materia energética. Tenemos la creencia que el tema de oceanografía pues es un método para meter presión, para que no exijamos estos puntos que vamos a plantear, o que estamos planteando, y por los cuales la mesa de la Comisión de Energía se levanta hasta en tanto nos dé garantías el gobierno de que estos puntos que estamos señalando se van a cumplir. En otra cosa, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores la muerte de 3 mexicanos en la tragedia de ayer en Nueva York. Hay uno más en grave peligro. Hoy puedes ser coleccionista de autofotos. Maga, que escribe sin manos. Ok, Google Now. Torre de naipes. Sommelier improvisado. Ecologista de tiempo completo. Experta en caritas felices. Descubre todo lo que puedes ser con la mayor cobertura a máxima velocidad y los mejores smartphones. Ellos son los vecinos que siempre soñaste tener. Divertidos y buena onda. Aquí tú eres el invitado de honor. Ven y siéntete como en Tu Casa TV. Tu Casa TV, lunes a viernes, 6 de la tarde, por 52MX. Score Final, lunes a viernes, 8 de la noche, por 52MX. En marzo, en 52MX, estrenamos nuevas temporadas de tus series favoritas, porque las travesuras para los inocentes, la locura de los expertos. ¡Oh, sí! ¿Qué tal me queda? El mundo de la creatividad.
las excusas para traicionar Esto no lo puede saber nadie. ¿Viene tu marido? Serán aún más sorprendentes. En marzo, nuevas temporadas de tus series favoritas por 52MX. Mobly es Uno TV. Mobly es tú y yo en contacto. Mobly es la red social donde podemos conocernos. Descarga Mobly en tu smartphone o computadora. En Mobly tú haces las noticias. Y si te encuentras en el lugar indicado, comparte tus fotos y videos en Uno TV. Uno TV, los número 1 en Mobly. Esta tarde fue hallado un cuerpo más entre los escombros de los 2 edificios desplomados ayer en la ciudad de Nueva York. Suman ya 8 los fallecidos. Entre las víctimas hay 2 mujeres originarias de Puebla y una más del estado de Guerrero. De acuerdo con las primeras investigaciones, una fuga de gas fue la causa de la explosión y posterior desplome, repito, de 2 edificios antiguos. Además hay 68 lesionados. Esta tarde hablamos al Consulado de México en Nueva York con la embajadora Sandra Fuentes Veraín. Ella nos confirma la muerte de los mexicanos, los 3. Lamento informarle que ya tenemos la confirmación de una tercera víctima originaria del estado de Guerrero, de 22 años de edad. Todavía no puedo dar su nombre, dado que no estoy segura de que los familiares hayan sido avisados formalmente. Hay un herido grave que está en un estado crítico pero estable. Es un muchacho de 15 años que fue lanzado por la explosión desde un 4º piso. La Bolsa Mexicana de Valores termina la jornada a la baja, en su peor nivel en 8 meses. Cae 1.55% en línea con Estados Unidos, ante un salto de la aversión al riesgo provocado por la crisis de Ucrania y los datos económicos en China. En la sesión cambiaria, el billete verde recupera terreno frente al peso mexicano. Cierra hasta en 5 centavos más respecto a la jornada previa. Finalmente, los organizadores del festival Hell and Heaven dieron la cara, confirmaron lo anunciado hace unos días por las autoridades. No se realizará el festival metalero programado para los días 15 y 16 de marzo allá en la Feria de Texcoco. Los boletos vendidos, dijeron, no podrán utilizarse en otros conciertos. Así que, a partir de hoy, los organizadores van a comenzar el reembolso a quienes compraron sus pases en efectivo. Podrán recoger el dinero en los próximos días. El director de Protección Civil del Estado de México, Arturo Vilchis, reitera que la clausura del lugar donde se realizaría el festival fue por no cumplir con los mínimos requisitos de normatividad y de seguridad. Pero por ciertas presiones, por los tiempos de trabajo, por los tiempos de montaje, ya no fue posible y finalmente, creo que la misión, que no sabemos, la consigna, no sabemos de dónde vendría, de tan arriba que podría haber venido, pues finalmente el Hell and Heaven está cancelado. El reembolso va a durar, los que adquirieron en efectivo a partir del 24 de marzo, pueden acudir a la Arena Ciudad de México en las taquillas para entregarlos, y obviamente va a durar hasta que la última persona vaya por su dinero, pero desde ese día iniciamos, y a partir de hoy, en un lapso de 15 a 20 días, los que adquirieron con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, será en automático el reembolso. Alegan los organizadores haber perdido ya 150 millones de pesos y haber afectado la economía de cuando menos 500 personas que formaban parte de toda la empresa organizadora del concierto metalero. Como le hemos informado, otro afectado por el caso de oceanografía es el equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, claro. Este miércoles el gobernador del estado, José Calzada, se reunió con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y solicitó apoyo de la federación para salvar el equipo. El secretario de Estado mostró su respaldo. El gobierno de Querétaro, sin embargo, no descarta organizar colectas ciudadanas o algún evento especial para apoyar las actividades de este club de fútbol de la Liga MX. El secretario fue muy atento en escucharnos y sí me expresó que él estaría de nuestro lado
que estaríamos viendo esquemas para que esta cuestión se pueda resolver lo antes posible. Está en etapas litigiosas, entonces no puede haber en este momento, digamos, una definición completa con respecto al tema jurídico, pero sí con respecto al tema político. Y me dijo el secretario de Hacienda que contáramos con ellos. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Con uno, Gabriela Cobo, los deportes. Primero una mala noticia, luego hablamos de los gallos, pero primero una mala noticia. Gaby, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Efectivamente, el día de hoy, a los 82 años de edad, falleció el profesor Jerzy Hausleber. Él fue el padre de la caminata en México. Estuvo varios días hospitalizado en el Hospital México Siglo XXI y finalmente falleció por un problema en el corazón. Desde las 4 de la tarde están en una funeraria en Félix Cuevas con todos los funerales precisamente. Allá se encuentra Verónica Carvajal. Buenas noches, Verónica. Gracias, Gaby Cobo. Buenas noches. Nos encontramos en la agencia funeraria donde se vela al profesor Jerzy Hausleber, quien esta mañana de jueves, falleció a los 83 años de edad debido a problemas cardíacos. A esta agencia han llegado diversas personalidades, directivos del deporte, medallistas olímpicos que el profesor Jerzy Hausleber forjó como atletas, medallistas mundiales, olímpicos, medallistas de Copa del Mundo. Todos ellos, por supuesto, han lamentado el fallecimiento del llamado padre de la caminata. Para mí fue, como para los demás amigos, compañeros, el maestro que sin su conocimiento no hubiera yo podido haber sido campeón olímpico. Yo tenía, me recuerdo en aquel entonces, talento, disposición, pero su capacidad, su conocimiento, su sabiduría, su personalidad, su liderazgo, me llevó a ser lo que anhelé ser, un competidor y un campeón olímpico. Y se nos fue en la mañana. Yo estuve todavía con él el sábado pasado, ahí toda la tarde cerca de él, tomándolo de la mano, y que podía irse tranquilo, que había dejado un gran legado. Gaby, finalmente les informo que al profesor Jerzy Hausleber se le realizará una misa de cuerpo presente mañana viernes y al filo de las 15 horas su cuerpo será cremado. Las autoridades del deporte mexicano también nos han informado que se le realizará un homenaje en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, en la pista del Centro Deportivo Olímpico Mexicano, donde el profesor pasó varios de sus días, años y horas preparando a los atletas mexicanos rumbo al éxito. También se le realizará un homenaje en la pista de Ciudad Universitaria, donde el sargento Pedraza conquistó la primera medalla olímpica para México en 1968. Mi reporte, Gaby, regresamos contigo. Gracias, Verónica. Estos dos homenajes, el martes va a ser el que le van a realizar en el Comité Olímpico Mexicano y el jueves el que va a ser en CEU. 9 medallas fueron las que se consiguieron mientras él estuvo de profesor de la caminata. Se le impuso una escuela, la escuela de la caminata. El valor existía, atlético, en México existía, pero tuvo que venir él desde Polonia a vivir a México en el 66 para preparar a los competidores de la Olimpiada del 68 y fue quien llevó a la gloria al sargento Pedraza, por ejemplo, aquel humilde corredor, miembro del ejército mexicano que logró un destacadísimo papel en la caminata primero. Hasta Joel Sánchez, el último, sí, fue Canto y todos aquellos. Un acuerdo que hicieron con Polonia precisamente para que él viniera a preparar a los atletas. La última medalla, ya lo decías, en Sydney 2000. Descansa en paz. Rápidamente, para terminar con el asunto de gallos que decías al principio, Adolfo Ríos anunció que va a haber un gallotón en el que van a salir hasta los semáforos para pedir dinero, sacarlo de donde puedan, y que incluso el plantel está dispuesto a viajar de 8 a 10 horas en camión para poder cumplir con los compromisos que tienen. Y con las Chivas, bueno, se tomaron la foto oficial vestidos de charros enfrente de unos magueyes en Tequila, Jalisco, y pues llegaron las críticas, y con las críticas la Federación de Charrería protestó. El doctor Miguel Ángel Pascual Islas, presidente de la Federación, consideró una falta de respeto a uno de los símbolos de mexicanidad, que ese no es un traje de charro, que es más bien un disfraz,
Bueno, les llovió por todos lados. ¿No? Más o menos. No, creo que hasta les fue peor. Dijo que además la charrería es el único deporte nacional y por lo tanto la imagen de nuestro país ante todas las naciones, por lo que él tiene que cuidar esta imagen. Yo no creo que sea para tanto, creo que ellos trataron de hacerlo bonito, de tomarse la foto con el traje, de verse con orgullo portando este traje. Bueno, pues no tienen conocimiento de cómo debe de ser realmente el traje de charro, les llovieron las críticas, pero bueno, llegó la respuesta de Chivas y contestaron con un comunicado en el que Juan Manuel Herrera, el presidente del club, aclara: para los jugadores, cuerpo técnico y directiva de Chivas fue un honor haberse puesto un traje de charro y aunque no es exactamente el traje, me sentí muy orgulloso de ponérmelo. No es propiedad de los charros, es propiedad de todos los mexicanos y dice que si los charros quieren ponerse a jugar fútbol y no juegan bien, pues él no se va a molestar si eso es lo que deciden. Bueno, eso le pasó a las Chivas. En el fútbol internacional, la FIFA autorizó que haya pausas en 6 partidos para el Mundial de Brasil 2014. Se había dicho mucho del calor, que durante la Copa Confederaciones los jugadores habían sufrido mucho. Bueno, estos 6 partidos van a ser México, Camerún, Italia, Uruguay, Alemania, Portugal, Bosnia, Irán, Estados Unidos contra Alemania e Italia, Costa Rica. Hay unas normas para que se suspenda el partido. Primero, que tienen que estar a 30 grados y a 75% de humedad. Aunque si el árbitro considera que las condiciones lo requieren, puede parar el partido para que los jugadores puedan hidratarse. Por cierto, la selección mexicana subió un peldaño en el ranking de la FIFA. Del 21 ahora están en el 20. Estados Unidos es el mejor de la CONCACAF en el 14. Y el secretario general de la FIFA, Jerome Valk, anunció que a 3 meses de que inicie el Mundial, todavía hay bastantes construcciones que están pendientes. En el estadio de Porto Alegre no hay pavimento por fuera, por lo tanto no pueden poner todas las instalaciones de televisión y medios que se requieren. Y seguimos con el fútbol internacional. Ahora le llovió al presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeneß, que es además uno de los más poderosos en el fútbol. Fue condenado a 3 años y medio de prisión. Estaba acusado de evadir impuestos. Todo empezó con una suma de $4.9 millones. Después, él admitió otros 15 millones más. Y todo terminó en $39.2 millones, 422 millones de pesos. En Alemania no es delito si lo confiesas. Lo que pasa es que él no confesó toda la verdad, la dejó a medias. Ahora va a tener que cumplir la sentencia y el fisco pedía 5 años y medio. En la Fórmula 1 ya arrancaron las primeras prácticas. Fernando Alonso fue el más rápido, seguido de Jenson Button y Valtteri Bottas, que está debutando con Williams, quedó bastante bien. Karina Jicotencal nos tiene el previo de la Fórmula 1. Bueno, ahora lo tenemos, por cierto, por ahí Felipe Massa va a estar saliendo con las iniciales de MS en honor a Michael Schumacher. Y Luca Di Montezemolo, el presidente de Ferrari, tuvo que pedirle perdón a los taxistas por andar hablando de más y diciendo que con todos los cambios que hay y con el combustible que ahora lo tienen que cuidar, pues van a andar manejando precisamente como taxistas. Muy bien, Gabriela, pues pendientes, ya mañana daremos los previos de Melbourne, a ver cómo le va al Checo Pérez con su Pantera, con su auto nuevo de Force India, y vamos a ver cómo anda Sebastián Vettel, que también la tiene medio complicada. Todo cambió. Todo cambió y mañana lo explicaremos con suficiente detenimiento. Gracias, Gaby. Gracias, buenas noches. Gracias a usted, desde luego. Usted estuvo aquí con uno y nos permitió estar con usted. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana con toda la información. Ya viene Almohadazo.